Sean bienvenidos a La irrealidad de la realidad de Tres Líneas. A darle. Tómate este vídeo como un complemento, un DLC del vídeo La Fantasía de Elegir. Tómate este vídeo como un complemento, un DLC del vídeo La Fantasía de Elegir. Si en aquel vimos como tu abanico de opciones está limitado por las experiencias vividas, en este verás cómo de reales son las experiencias que vives. Viendo como aun si tuvieras todas las opciones del mundo, estas se basan en un desequilibrio creado por la lucha constante que tienen otros por el poder y la influencia. Ya lo sabes, la complejidad del mundo nos asusta, y simplificar es una herramienta útil. Dar respuestas simples a preguntas complejas es necesario en el día a día. Del mismo modo que no te paras a pensar en todo el recorrido que ha tenido una persona a lo largo de su vida al encontrártela por la calle, no piensas en todos los detalles de todos los problemas que te vas a encontrar, y eso es muy explotable. Y si pensases que no, que el marketing y la propaganda no han influido en tu vida para nada, dime, ¿tienes preferencias tecnológicas, alimenticias, de higiene, de comportamiento, de moda? ¿Sabes verdades que no puedes compartir con todo el mundo porque te juzgarían? Lo que tú llamas experiencias de la vida es el residuo de lo que otros llamaron negocios. LOL. Aunque ese comentario fue muy Black Mirror de su parte. Puede ser, ¿verdad? Incluso con la comida, si te criaste comiendo lo que tu abuela cocinaba. Esa es la parte simplificada. La real es que, desde que vender alimentos se convirtió en un negocio, ha habido batallas de marketing y propaganda para publicitar ciertos alimentos por encima de otros, exagerando o ocultando sus propiedades para no perder rentabilidad. Por ejemplo, algo que considerarías tan común como el azúcar. Con el desarrollo de los dulces, la repostería en general estaba tan interesada en lavar la imagen del azúcar que aunque sabían que nutricionalmente no era una maravilla, se enfocaron en venderlo de otra manera. ¿Cómo? El subidón rápido de energía que provoca el azúcar puede ser la ayuda que necesitas para comer menos, y quién sabe, incluso hasta perder peso. ¿Cómo puedes controlar tu apetito? La forma más fácil es el azúcar. ¿Por qué las mujeres activas de hoy necesitan más azúcar? El azúcar da energía y las mujeres activas se mueven mucho, así que incluye más azúcar en tu dieta, mujer activa. Nota una cosa, propaganda no es sinónimo de mentira necesariamente. Propaganda manipula al ofuscar el problema y presentarte una solución limitada. En este caso esto es propaganda del azúcar, porque si energía es lo que les faltaba a esas mujeres activas de los años 50, bien podrían haber bebido café sin azúcar. Es amargo como un demonio, pero supuestamente no estamos hablando de placeres de la vida, sino de energía. Es amargo como un demonio, pero hey, uno se acostumbra a tomarse el café amargo. De hecho, hay cierto momento donde hasta te llega a saber bien. Este video me convenció de que vivimos un mundo feliz o porno, menos en versión ligera. Oh, no, cambió la percepción de su realidad en base a un video de YouTube. Soy racista, ¿esa propaganda es de dónde? En mi caso es de South Park. ¿Eso te sirve? Dice este. Bueno, tremendo comentario, pipa. La realidad es una simulación. Pues qué pésima simulación. Nah, mentira, esta simulación es bastante graciosa. O sea, tal vez tú como individuo tengas un día aburrido, pero hey, que el mundo, uno ve noticias de geopolítica actualidad y risas no te van a faltar. ¿Verdad? Entonces, el café sería mejor opción. O una siesta para reponer fuerzas, como si solo hubiera una opción. Pero eso es cosa del pasado, estas cosas ya no pasan. En 2013, Coca-Cola financió varios estudios para que dijeran que el aumento de obesidad en Estados Unidos principalmente era debido por la falta de ejercicio, no por el consumo de azúcar. Y el ejercicio es muy bueno para muchas cosas, pero el peso lo controlas principalmente con la dieta. Puedes comer verdadera basura que mientras... Hombre, es que hay que ser honestos. Si bien el azúcar te hace engordar, si haces suficiente ejercicio, vas a contrarrestar la subida del peso del azúcar. Pero estamos hablando de Estados Unidos, donde casi nadie le gusta hacer ejercicio, donde tienen que utilizar una especie de motocicleta especial para moverse dentro de un puto supermercado. Hay que ser honestos, no hacen ejercicio. Por lo tanto, aquí mentir, no mintió. Que le convenía culpar a la gente por no hacer ejercicio, dale pe, le convenía. Pero es que muchísima gente comemos azúcar y andamos flacos y hacemos ejercicio. En cambio, si usted come azúcar, bebe Coca-Cola y no hace ejercicio, obviamente te vas a poner como un elefante. Sin embargo, ¿de qué sirven estos estudios si a la hora de verla igualito la gente no va a querer cambiar sus hábitos de consumo? Ni siquiera sus hábitos de consumo, sus hábitos de hacer ejercicio, de salud. No puedes hacer ejercicio, pero si lo que te comes sobrepasa lo que ejercita, entonces no funciona. Pero ya ahí entra la situación de cada quien de tener que regular lo que va a hacer, porque no es lo mismo una persona que hace ejercicio y se toma una Coca-Cola o media Coca-Cola al día, o una Coca-Cola o dos cada semana o cada 2 semanas, a una persona que se toma 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros de Coca-Cola al día y hace cuánto, una caminata de 5 minutos, 10 minutos, cambia mucho la cosa, ¿no? Pero alguien que consume moderadamente Coca-Cola o cualquier azúcar, cualquier producto que tenga azúcar y lo complementa con una buena dosis de ejercicio o de bolas que no va a subir de peso. Sea poco, bajarás de peso. Edward Bernays, recuperando uno que ya dije en La Fantasía de Elegir, fue quien usó la táctica de los médicos recomiendan para introducir los huevos con bacon como desayuno. El café también ha sufrido bastante. Primero desprestigiado porque era la bebida que trajeron los árabes y tenían miedo de que sustituyera la cerveza y el vino, que hasta ese momento era lo que tenían. Intentaron prohibirla en varias ocasiones porque creían que interfería con la venta de alcohol.
El alcohol, cómo no, también ha tenido una propaganda brutal. Un poco más y lo de una copa de vino es bueno para el corazón, supera a la zanahoria, es buena para la vista. En 1931, Francia creó el Comité de Propaganda del Vino. Tenían un exceso y no querían tirarlo, así que lo promocionaron a gran escala. Se hacían discursos a nivel patriótico. Edward Barte dijo, en mi país, 7 millones de personas viven de la cultura de la vid. El vino está estrechamente relacionado con nuestro trabajo, nuestra vida doméstica, económica y social. Los maestros lo predicaban, los médicos lo recomendaban, se hacían ferias del vino, los personajes en las películas. Hay un experimento en donde alguien come el equivalente calórico a lo que se necesita para vivir en comida chatarra y no subió de peso. No sube de peso, va bajando. Y más si se pone a hacer ejercicio y eso. Pero hay un detalle y es que no se llama comida chatarra solamente por el tema de las calorías. Se llama comida chatarra por el poco aporte nutricional que te hace. Así que sí, no subió de peso, pero no ganó proteínas, minerales y demás cosas que se requiere para uno tener una dieta sana, saludable. O sea, comemos calorías, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, por algo, ¿no? Porque necesitamos esa variedad en el cuerpo. Si se pone, no, bro, yo solamente consumo 2000 calorías al día en comida chatarra, o hasta 1500, 1000 calorías en comida chatarra. Sí, pero a tu cuerpo no le estás haciendo un carajo. Si la cantidad mayor que comes no es mayor a la cantidad que necesitas, no subirá de tiempo, lo que importa es la cantidad. Lo bebían delicadamente, los locutores de radio lo normalizaban, los carteles lo promocionaban, los eventos deportivos lo ofrecían. Oficialmente nunca se dio por terminado, y parte de aquellos esfuerzos por aumentar el consumo de vino siguen vivos a día de hoy. Y falta les hace porque el consumo baja cada año. Les cuesta competir contra la cerveza, que es más informal y para todas las edades, mientras que el vino sigue teniendo esa imagen de bebida de viejos. Intentaron cambiarla con lo de la mujer joven bebiendo vino con sus amigas, lo habrás visto en muchas series y películas. Algo que terminó salpicándoles porque, ¿cómo es el dicho ahora mismo? El vino es para mujeres y viejos, ¿verdad? ¡Qué cosas! Aún con esas, Francia sigue siendo el segundo país que más vino consume. Puedes hacer esto con cualquier tipo de alimento. ¿Cuál es el que te parece que ha estado siempre y no haya tenido que ser necesario? ¿La patata? Para un ejemplo de este, te tienes que ir a la España de Carlos III a finales del siglo XVIII. Pese a que la patata ya se consumía antes de su propaganda, Carlos III parecía tener un interés especialmente alto en publicitarla aún más. Al igual que Edward Barte, apeló al patriotismo para incitar su consumo y patrocinó todo lo que pudo lo que Henry Doyle había escrito sobre la patata, que no era menos que un tratado para dejarla como la primera maravilla del mundo. Sana, nutritiva, versátil, les gusta a los ricos y mantiene a los pobres y fácil de cultivar. Hervida, frita en ensalada con mantequilla, de todas las maneras está bien. 250 páginas para hablar sobre la patata. No era el único que adoraba la patata, pero su cercanía al vivir en España era conveniente para Carlos III. Después de eso, algunas ciudades comenzaron las técnicas básicas de propaganda para convencer a la población, a saber, concursos, experimentos comparativos para ver su superioridad. Ya, pero lo que dice la patata es todo eso de la patata es verdad. O sea, es la absoluta verdad. La cosa es que el campesinado y la nobleza no querían comer patata. El campesinado no recuerdo muy bien por qué, pero la nobleza no quería patata porque es comida de pobre. Aunque la promoción del tema de la patata a nivel europeo fue gracias a un monarca de Bélgica, si no falla memoria, que quería convencer a sus ciudadanos de que coman patata, ya que es barato de producir y mantiene bastante bien alimentada a la gente, pero la gente genuinamente no quería optar la patata, así que el coño tuvo que requerir propaganda y demás métodos para poder convencer a la gente de que, cabrones, comer patatas, coño de la madre. Estudios para hablar de sus virtudes ofrecían premios a los agrícolas para quien fuera capaz de cultivar la mayor cantidad posible. ¿Esto por qué? Por el beneficio que podría aportar al país. Dicho simple, publicitar alimentos nutritivos ayudaría a desarrollar una población sana que no tendría problemas para seguir creciendo. Bernardo Ward dijo que el elemento más fundamental de cualquier sistema económico es asegurar que los hombres sean empleados de manera útil. La población pasó a ser un recurso que podías analizar y utilizar. Para el beneficio individual, claro que repercutiría en último término en el beneficio del país, pero los métodos no dejaban de ser manipuladores, crear una buena imagen excesiva de la patata. Y si esto te parece bien lo de la patata si justificas los medios, entonces no te cabres cuando tu comentario que habla de los efectos secundarios de las vacunas sea borrado bajo la política de desinformación, aun siendo cierto, porque podría malinterpretarse y repercutir en la salud pública, que en último término repercute en la salud del país. Hermano, pero que hay una diferencia sustancial. Primero estás comparando vacunarse contra una enfermedad a... Hey, queremos que el campesinado coma rico y barato, pero es que se niegan a querer comer este producto, se niegan a comer patatas. ¿Y por qué? Porque tiene una mala imagen. ¿Por qué tiene esa mala imagen? Por clasismo, puro y duro. Así que hay que sí o sí limpiar la imagen clasista que tiene sobre la patata. Y creo que eso es bueno para la gente. Y no, bro, es que ¿qué pasa si yo publico un comentario antivacunas y ahí me borraron mi comentario antivacuna? Me borraron mi comentario antivacuna, pues no ser pelotudo entonces, porque honestamente una antivacuna es de los seres más pelotudos que existen en la faz de la Tierra, y de este barco no me baja nadie. Los antivacunas son pelotudos. Si te borraron el comentario por decir una estupidez antivacuna, pues no ser antivacuna en primer lugar.
Como por ejemplo la gente que se queja, que se pone con, ay, es que la Tierra es plana, la Tierra es plana, la Tierra es plana. Ay, pues yo no entiendo por qué la gente no me toma en serio, por qué la gente se burla de mí. No haber sido terraplanista. Es lo mismo en sentido de propaganda. Ni siquiera menciona eso. Bueno, aquí acaba de decir, Bertale, ¿estás de acuerdo a haber utilizado la propaganda con un buen propósito? Sí. Bueno, entonces no te quejes cuando te borren tu comentario antivacuna, es por un buen propósito. Más bien hay que callar a esa gente por las estupideces que dicen. Es más, no, mejor ni siquiera me retiro. No hay que callar. ¿Ves por dónde? No hay que callarlo, no hay que censurarlo, no hay que silenciarlo. Simplemente hay que ponerlos en escrutinio público, a debate de, ¿vos sos antivacuna? Sí. ¿Por qué? No, por esto, otro, aquello. Puedes demostrar, tenés evidencia que demuestren que tenés razón como antivacuna. No lo hacen. ¿Por qué? Porque qué casualidad que ese grupo de gente nunca quieren utilizar el método científico de verdad, nunca quieren meterse a debatir con expertos de verdad, nunca quieren poner en cuestionamiento sus ideales. No, simplemente se ponen a hablar pendejadas en internet. ¿Por qué? Porque saben en el fondo que están equivocados. Preferiría no recurrir a la censura para callarles la jeta, pero hey, que ellos tampoco quieren, solamente abren la boca. ¿Por qué? Porque saben que les es más fácil manipular a la gente ignorante. O sea, se aprovecha de la ignorancia de algunos para joderles. Y creen que no es más fácil engañar a la gente que explicarle por qué han sido engañados. Es más fácil meterle a la idea a la gente ideas emocionales, tendenciosas y propagandísticas alborotadas y que estén en contra del sistema o que digan, no, bro, es que te quieren hacer daño. Simplemente explícale de, hey, brother, mira, es que vacunarse es lo más beneficioso para todos. ¿Por qué? Porque, bueno, así evitamos que la gente se enferme y que tú te enfermes y sigas contagiando a terceros. Además de que tenemos un montón de pruebas científicas que demuestran que no, que las vacunas no causan autismo. Eso es mentira. Ni siquiera menciona antivacunas, menciona sobre los efectos secundarios de las vacunas, que sí son reales. Mira, una pregunta. ¿Esos efectos secundarios que te ocasiona una vacuna te jodieron el resto, te jodieron la vida, te arruinaron la vida, impidieron que puedas sobrevivir, te molestaron durante meses o simplemente fue una molestia de un día o dos? En caso de que te haya dado dichos efectos secundarios. Si te dieron esos efectos secundarios, pero sigues aquí vivito y coleando, pues tan malos esos efectos secundarios no serán. No, pero es que hay una persona de 1 en 10 millones que le dio de todo. Sí. ¿Y tú eres esa persona de 1 en 10 millones? No. ¿Qué hay de los otros 999.990, de estos 9.999.999 personas que las vacunas no le hicieron nada? Ellos también. Pero por el caso por la situación aislada de uno, ¿vas a querer satanizar a todo ese mierdero? Pues estás errado. Hablando de eso, hablando del efecto de la vacuna, bla, 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 bla. Decide ser antivacuna, lo que diga. Ahí está ocultando y demeritando que se dice que es verdad. Ajá, brother, pero aquí hay un detalle y es que los antivacunas agarran casos excepcionales, agarran el tema de que no, pero si hay un efecto secundario, ¿para qué? Para maximizar todo lo malo que tienen y luego lo utilizan como propaganda, qué casualidad, para desmeritar a todo ese sistema, engañar a un montón de gente para luego, uy, qué casualidad, promover ellos mismos su propia agenda política o sus propios productos. Porque recordemos que el mito de las vacunas que causa autismo inició porque el que creó ese mito lo hizo a propósito para promocionar, uy, qué casualidad, su propia vacuna. Además de que no eran todas las vacunas, era una vacuna específica que ahorita no me acuerdo el nombre, para desprestigiarla y luego él promover su propia vacuna. Además, que como te digo, no te estoy diciendo que no tenga un efecto secundario, te estoy diciendo, ¿y ese efecto secundario nos cagó la vida a todos? No, ahí lo dejo. Te voy. Y no es que Carlos III fuera Ya, por último, si estás ocultando demeritando lo que dices, es verdad. Ajá, que es verdad, que un coño venga diciendo las vacunas causan autismo, pero que resulta que es mentira y estamos censurando a un mentiroso. Entonces, que estamos haciendo mal por censurar a un mentiroso que está haciendo daño a terceros. visionarios. Si buscas bien, verás que muchos hicieron lo mismo con el mismo razonamiento. Suecia, en 1920, comenzó una campaña a gran escala para promocionar la leche. Se referenciaban las bondades de la leche para la salud y el crecimiento económico que podrían obtener. Milk propaganda. De este modo, publicaron artículos, carteles, campañas escolares, charlas a los padres. Un detalle, habrás notado que no tenían problemas en llamar a esas iniciativas directamente con el nombre propaganda. Eso es porque ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Goebbels le diera mala reputación a la propia palabra propaganda, con ayuda de Estados Unidos, por supuesto. En aquella época, propaganda y marketing significaba lo mismo. Cuando se ensució el significado, pasó a ser sinónimo de mentira. A ver, léeme tu mensaje, Leca, cuando se mencionó las antivacunas. ¿No viste que Triline dijo, hey, ¿estás de acuerdo con que se utiliza propaganda para promocionar las patatas, que las patatas hacen un bien a la sociedad? Sí. Bueno, en este caso no te quejes cuando te censuren en Twitter por hacer un comentario antivacuna. ¿Ve? Eso es lo que estoy diciendo. Y yo estoy diciendo, hey, qué bien que censuren a esta gente por decir algo pelotudo. Aunque yo prefiero que no se les censure, sino que se le ponga en escarmiento público la tontería que acaban de decir y que se
desmonte con pruebas científicas, argumentos o incluso debate, porque si están tan seguros de lo que dicen, porque nunca van a debatir con gente que sí saben del tema. Eso no lo dijo, que no lo dijo. De manera útil. La población, pobre y fácil de cultivar, hervida, vamos frita a y ver. salada con mantequilla de todas las maneras está bien. 250 páginas para hablar sobre la patata. No era el único que adoraba la patata, pero su cercanía al vivir en España era conveniente para Carlos III. Después de eso, algunas Ajá. ciudades comenzaron las técnicas básicas Ajá. nutritivos fundamental de cualquier sistema que podías analizar. Pero los métodos no dejaban de ser manipuladores. Lo individual, claro, que Escucha. repercutiría en último término en el beneficio del país. Pero los métodos no dejaban de ser manipuladores, crear una buena imagen excesiva de la patata. Y si esto te parece bien lo de la patata si justificas los medios, entonces no te cabres cuando tu comentario que habla de los efectos secundarios de las vacunas sea borrado bajo la política de desinformación, aun siendo cierto. Porque podría Eso. Pero hey, ¿y qué efecto secundario está diciendo? Porque yo veía a la gente decir efectos secundarios como te va a dejar paralítico. Y créeme que yo he visto bastante gente decir esa pendejada. Aunque sea cierto, aquí Tereline tiró un mal comentario ahí, porque sí, la vacuna tiene sus efectos secundarios, pero esos efectos secundarios no son el fin de la sociedad tal cual la conocemos. ¿Qué pasa? Que muchos de estos antivacunas llegaban mintiendo. De hecho, utilizaban el posverdad, utilizaban la falacia de la media verdad, que es, voy a agarrar algo que es verdad, pero lo voy a tergiversar de mi conveniencia para adornarle con un montón de mentiras. Pero que la gente diga, no, pero lo que dice es verdad. Por ejemplo, ¿las vacunas tienen efectos secundarios? Sí. Dale P, pero ¿cuáles son los efectos secundarios? Y son tan dañinos sus efectos secundarios, ellos ocultan esa parte y se ponen ahí directamente a inventar. Y te digo que muchísimos antivacunas salieron con eso. Y la gente pro vacuna que sí habla de efectos secundarios te decía, sí, esto tiene efectos secundarios, pero no tiene los temas de... Voy a dejar aquí el tema de las antivacunas porque estoy seguro que YouTube me va a marcar este video hablando sobre el virus C y el tema de las vacunas y me ponga un artículo de Wikipedia abajo. y a malinterpretarse y repercutir en la salud pública que en último término repercute en la salud del país. ¿Ves por dónde voy? Y no es que Carlos III fuera un visionario si buscas Y es que si te fijas, Roma, es que la gente que censuraba no es a la gente que decía la verdad, se censuraban a lo que decían pelotudeces. bien, verás que muchos hicieron lo mismo con el mismo razonamiento. Suecia, en 1920, comenzó una campaña a gran escala para promocionar la leche. Se referenciaban las bondades de la leche para la salud y el crecimiento económico que podrían obtener. Miel propaganda. De este modo, publicaron artículos, carteles, campañas escolares, charlas a los padres. Un detalle, habrás notado que no tenían problemas en llamar a esas iniciativas directamente con el nombre propaganda. Eso es porque ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Goebbels le diera mala reputación a la propia palabra propaganda, con ayuda de Estados Unidos, por supuesto. En aquella época, propaganda y marketing significaba lo mismo. Cuando se ensució el significado, pasó a ser sinónimo de mentira. Pero volviendo al tema, estoy centrándome en la alimentación. Irónico, siendo Estados Unidos un país experto en propaganda. También eso era lo que decían verdad junto a los antivacunas. A ver, dame ejemplo de gente que decía la verdad, pero que de verdad decían la verdad y que tenían evidencia, métodos científicos que demostraban de, hey, esto es así como estoy diciendo, y ay, no, me censuraron. Te lo veo, por favor. Porque quiero que veas que si no tienen problemas en manipular la percepción de los alimentos, lo harán con cualquier cosa. ¿Y cuál es la solución a esto? De forma realista, rezar que esos 9 de cada 10 dentistas estén en lo correcto. La única manera realista... A la verga, no me fijé que estaba silenciado. Disculpa, estaba hablando justo, estaba poniendo pausa y silenciado. Disculpa, como te decía. A ver, Roma, lo que dijiste. Bueno, ya dijiste que en el resto del video van a decir, va a hablar sobre este tema. Vamos a ver. Pero estabas diciendo, hey, tiene evidencia de razón. O sea, un científico. Mostrame, si quieres buscarme algún caso, en alguna noticia de uno o varios científicos con nombre y apellido que publique el artículo hablando con la verdad y que se demuestre, o sea, que haya salido el artículo que ellos hablen de, hey, dije esto con pruebas y me silenciaron, me censuraron. ¿Ocurrió eso de verdad? Bueno, vamos a ver si en este video ponen casos así. de contrarrestarlo sería cuestionarlo todo, pero es agotador estar constantemente a la defensiva. Tarde o temprano bajarás la guardia porque si estás leyendo noticias para informarte, pero al mismo tiempo no te las crees hasta verificarlas porque es lo más sensato, te encontrarás invirtiendo muchísimo esfuerzo en una actividad inútil para terminar pensando que no tiene importancia si es cierto o no. Y ahí está el gran primer paso. No necesitas una gran mentira, necesitas millones de pequeñas historias sin importancia que pasen desapercibidas, pero ayuden a dar forma a una idea. Son útiles porque pasado cierto tiempo hay un comentario que dice cuando está silenciado, es irónico que Estados Unidos haya ensuciado la palabra propaganda cuando ellos son expertos en propaganda. esas historias pequeñas con las que bajaste la guardia no se cuestionarán, se percibirán como anécdotas personales y servirán como base para juzgar historias más grandes. Sirven para crear y maximizar prejuicios y con ellos rellenar los huecos de información que toda historia tiene, lo que significa asumir cosas en lugar de investigarlas. Te encontrarás odiando a ciertas personas aun cuando no has tenido relaciones con ellas, apoyando ciertas ideas que en el fondo te perjudican, culpando a quien no tiene la culpa, defendiendo gente que te cae mal siempre y cuando algún ideal suyo se asemeje o complemente el tuyo.
Y esto es tan cierto para el que quiere venderte un producto como una idea. Productos, ideas, marketing, propaganda, todo tiene la misma base, con la gran diferencia de que en política se suele apelar sentimientos negativos, mientras que el marketing busca explotar los positivos, aunque utilicen el miedo a veces. Y de tu pereza nace la propaganda. No te preocupes, nosotros pensamos por ti. Te contamos dónde está el problema y cuál es la solución. Es muy cómodo, tú no tienes que hacer nada. Déjanos simplificar el problema y darte esta solución. No mires hacia los lados, porque solo hay esta solución. Pero hey, yo al menos, no sé, yo no he visto tantas clínicas diciendo de, hey, mira, que la vacuna nos están haciendo daño. O hey, esto es malo, no hay que utilizarlo. Al menos yo no vi eso. Si son cosas de que varias clínicas reconocen, es verdad que no te van a mandar nada pobre, pero tampoco para negarlo directamente. Y es que, como te estoy diciendo, los científicos, los que sí sabían de ese tema, no lo negaban. Simplemente decía de, hey, que estáis exagerando los efectos negativos. No tienen apenas efectos negativos. Y los casos de efectos negativos suelen ser casos aislados. Y por casos aislados, no vamos a generalizar el resultado de las millones de personas que se inyectaron. La gran mayoría de personas que se vacunaron no les pasó nada. De hecho, toda la vida nos hemos puesto vacunas y no nos ocurría nada grave. A pocas personas que les ocurría algún efecto grave por la vacuna son esos casos aislados. Fue después del tema del 2020 que se habló el tema de las vacunas y se empezó a salir movimientos antivacunas que por razones ideológicas, políticas o cooperacionistas o simplemente porque quieren tocar los cojones, que empezaron a directamente inventar un montón de cosas. Agarraron los comentarios de pocos científicos que decían la verdad para embellezar su montón de mentiras. Nadie puede cambiar la forma. Voy a dejar el tema ese de momento, lo voy a dejar por acá para que no se vuelva a la mitad de este video tema de vacuna. Okay. Forma de pensar de otra persona. Oh, sí. El tipo más efectivo de propaganda es lento, extremadamente lento. No se usa marketing porque para cuando quieras comprar ese producto igual la compañía ya no existe. Sin embargo, es útil si tu objetivo es retorcer la percepción del mundo de un sector de la población para que, llegado el momento, te elijan a ti sin dudarlo. Mejor aún, hagan tu trabajo de convencer a más gente de que esa es la visión correcta, la única y verdadera. Veamos cómo las historias no tienen importancia sino la cantidad. Lo que te interesa es crear fanatismo y que los demás creen esas historias por ti. Es decir, por un lado radicalizar a cuanta más gente mejor y por otro intentar controlar los medios, canales de noticias, redes sociales, programas de entretenimiento. Un pequeño paréntesis antes de continuar, porque imagino que te preguntarás ¿en qué se diferencia que un amigo te cuente una historia a leerla del periódico? La principal diferencia es la intención, pero aunque el amigo no lo haga con maldad, provoca el mismo efecto, verás. Paco, tu amigo, fue al Reino Unido y le preguntó a la primera persona que vio con su inglés de cursos gratuitos si podía ayudarle a encontrar una calle. El hombre le contestó, pero Paco no le entendió, así que le pidió que se lo repitiera, pero más lento, pero en su lugar le contestó cerrando aún más el acento para hacerlo más incomprensible. Cabreado, Paco le cuenta esa historia a un tercer amigo y deducen que los ingleses son unos impertinentes. Más tarde, el tercer amigo te cuenta la historia asegurándote que todos los ingleses son unos maleducados. La historia no tiene importancia y no sois tontos. Sabéis que solo fue una persona y si son o no unos cretinos no lo podéis saber solo con un caso. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que has invertido más tiempo en hablar sobre lo maleducados que son que en lo puntual que pudo ser el caso. Después, cuando el tiempo haga olvidar el contexto, solo recordarás que los ingleses son maleducados. La diferencia con un medio de comunicación es que del amigo no esperas rigurosidad periodística, de los medios de la fuente que dependes para mantenerte informado. Sí. Ahora creo que ya puedes entender el motivo de radicalizar a cuanta más gente mejor y con... Honestamente, dudo, sé que en las clases, sé que la universidad de periodismo le enseña a los periodistas el tema de la ética del periodista. Y es algo que se supone que en teoría la mayoría de periodistas tienen que cumplir de forma religiosa. En la práctica, cuando empiezan a trabajar para una cadena enorme, no sé si ellos mismos lo hacen por maldad o la propia cadena los obliga a volverse malvados, pero tienen que enviar a joder al coño eso de la ética periodista. Controlar los medios de comunicación. La cuestión es que la información te llegue de alguna manera. Les da igual si la historia te la cuenta tu mejor amigo, la escuchas de un debate en la televisión o lo ves indirectamente en una película. Radicalización. Esa es la parte más importante y con la que empieza a girar la rueda. Una persona así te ayuda a crear más fanatismo, más división, más odio a través de sus mensajes. Y no hace falta que sean tan grandes como Alex Jones. Basta con que sea alguien que con frecuencia comparte mensajes en sus redes sociales, independientemente de la cantidad de público que tenga. Una vez más, la cantidad es lo importante. Tienes que tener la sensación de que el problema, el asunto en cuestión, está más extendido de lo que realmente está. Si logras que tu público sea capaz de creer hasta la historia más inverosímil con tal de obtener validación, creas un círculo vicioso que justifica el odio. Pondré un ejemplo actual y uno antiguo para que se vea el efecto a corto y largo plazo. Hermano, me acabas de escribir Twitter. Ejemplo reciente. En Twitter, Benny Johnson señaló que de todos los tiroteos que estaba teniendo Estados Unidos, 3 de ellos habían sido por personas transexuales y 1 no binario. Finalizando con, una cosa está clara, el movimiento transmoderno está radicalizando a los activistas, convirtiéndolos en terroristas. A lo que el perdido Elon Musk responde con un signo de exclamación, que con su edad mental de 8 años tiene que significar que piensa que Benny está en lo correcto, que están descubriendo una gran verdad que la izquierda quiere ocultar, que ha dado en el clavo o algo así. Los casos son ciertos, sí. Exponerlo de esa manera es cometer el fallo del francotirador de Texas, aislar datos y darle una explicación sin tener en cuenta el resto. El siguiente comentario, con más cabeza que Benny y
Elon juntos, señaló que desde 2018, el mismo margen de tiempo que usa Penny, ocurrieron más de 2.770 casos y de todos ellos, solo 4 se han identificado con el colectivo LGTB. Una mujer que ahora no recuerdo el nombre usó este tuit para decir una tontería aún mayor, que viendo el nivel es complicado. Dijo que teniendo en cuenta esos 3 casos de personas trans, deberían prohibirles las armas a todos los trans, insinuando que la hormonación les hace inestables. Y claro, uno no puede evitar pensar que si 3 casos les han bastado para llamarles terroristas y deducir que es peligroso que los trans puedan poseer armas, los más de 2.500 casos deberían ser suficientes para erradicar las armas del planeta. Estúpido a tantos niveles que duele con solo prestarle atención, pero lo más triste es que funciona. El mensaje ya ha sido enviado. Piensa en todas las personas. Es que eso funciona. ¿Por qué? Porque el chiste de esta propaganda es que no apela a la racionalidad, apela a las emociones. Y mucha gente se traga estos mensajes, esta propaganda, pero de forma emocional, sin pensarlo. Simplemente se metieron esta idea a la cabeza, pero no se paran a pensar durante 5 minutos de, hey, quizás lo que acaba de decir es una estupidez. Para tal cual, como dice acá, no, 4 personas trans cometieron tiroteos escolares, pero en ese lapso de tiempo hubieron 2.777 tiroteos escolares en Estados Unidos. Ah, verdad, entonces no es que sea otra, no, simplemente se quedaron con el mensaje inicial de unos trans cometieron un tiroteo. Así que efectivamente, el movimiento trans se está convirtiendo a los trans en tiradores escolares. Esto está utilizando este ejemplo para esta vez en específico, pero funciona para muchas cosas, tanto para promover ideales de derecha, de izquierda, de centro, de la arriba, de la abajo, de la A, de la B, para promover discurso anti-xenofobia o discurso de xenofobia, discurso contra la inmigración, pro inmigración, el pacto, el bacharaca, o sea, sirve para todo. Por eso Twitter es un hervidero para este tipo de cosas. Y gracias a ese tipo de cosas es que Grok se convirtió en fan del bigote chistoso. En Meca Bigotes lo voy a llamar acá. Le diría Meca H, pero ya saben cómo es la morada. Personas que han visto el comentario hasta aquí y se les ha engañado haciéndoles creer que los dos se cuelgan de lo que sea para demonizar al otro. El error es pensar que solamente hay dos. Simplemente estamos metiendo el espectro de ciertas ideologías hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero es un error pensar que solamente hay 2 espectros. Ya te voy diciendo que la izquierda comunista no es que esté muy contenta con la izquierda progresista. Y Elon Musk se lo potenció. Sí, pero ya saben cómo es Elon. El problema está en una minoría que ni aun proponiéndoselo podrían causar el mismo daño que el resto. Piensa en cómo se va a propagar, simplificándolo con cada interacción hasta que al final solo quede la idea: los trans son peligrosos. Ahora el ejemplo antiguo. No sé si lo sabrás, pero actualmente existe el estereotipo de que a las personas negras hay derecha comunista. ¿What? ¿Cómo que derecha comunista? les gustan muchísimo las sandías. Nació en Estados Unidos y aunque se sigue recordando, no todos saben cuál fue el origen. Saben que es un estereotipo racista, pero no saben por qué. Resumiendo, en 1860 el tema de la esclavitud en Estados Unidos estaba llegando a su fin. El sur quería seguir manteniendo la esclavitud, el resto no quería. Estalló una guerra civil y el sur perdió. Los esclavos eran libres. Muchos de esos nuevos hombres libres empezaron a ganarse la vida con lo que habían estado haciendo, que fue entre otras cosas cultivar sandías. No solo cultivaban y vendían sandías, claro, pero encontraron que era la más fácil de atacar. Los sureños blancos que recientemente habían perdido la guerra comenzaron una campaña de desprestigio que se centró en las sandías, lo que hacía a las sandías ser sandías. No, el comunista original ni siquiera es de derecha. Porque mira, incluso cuando surgió la idea del comunismo, recordemos que la izquierda era el que estaba en contra del orden preestablecido y la derecha era el que quería mantener el orden preestablecido. Bueno, desde esa concepción, desde esa idea de la Revolución Francesa, el comunismo no es de derecha, ni queriendo. O sea, ahí, derecha, preservar el orden preestablecido, izquierda, con el malo, ¿no? Bueno, y el comunismo nunca ha sido el estándar del orden preestablecido, por lo tanto, no, el comunismo no es de derecha. Lo convirtieron en algo negativo y lo usaron para atacar. Eran sucios, pues no podías comer una sandía sin mancharte. Eran vagos porque cultivar sandías es fácil. Eran infantiles porque la sandía es colorida y dulce, lo que comería un niño. El qué era menos importante que el cuánto. Esto se repitió hasta el hastío. El objetivo era que los blancos odiaran las sandías, transformar ese nuevo símbolo de libertad en algo negativo, que todo aquel que comiera sandía era porque tenía que ser vago, sucio, infantil, y funcionó. Funcionó porque previamente, antes de la liberación, ya tenían esa visión. Cuando el esclavista les ofrecía sandía en un acto que él veía como de benevolencia absoluta, esperaba como muestra de agradecimiento que se la comiera como si se le fuera la vida en ello. Querían hacer daño, crear un estigma, y lo consiguieron. Los nuevos hombres libres no dejaron de cultivar y vender sandías por ello, lo que se vio como la confirmación de que lo que decían sobre las sandías y los hombres negros era... Una persona de derecha quería la revolución. Hermano, estoy pensando, genuinamente estoy pensando aquí racionando, de verdad, pues el comunismo es de derecha, pero está pensando en la definición de derecha e izquierda y los movimientos políticos del siglo XIX y los del siglo XX y también los del siglo XXI, y en ninguno de esos 3 siglos el comunismo cae ni cerca de la derecha, porque apelaba una persona de derecha que creía en la revolución. No. Era cierto. El tiempo hizo el resto. Todas aquellas historias se trasladaron a la televisión, al cine, a los periódicos, artículo tras artículo y broma tras broma. El tiempo borró el contexto, pero el mensaje nunca murió. Y aquí estamos, más de 150 años después, y sigue metiendo en problemas a quienes se les ocurre insinuarlo.
Aquello pasó, como digo, hace más de 150 años y fue creado por un grupo reducido de personas. Hoy por hoy, Internet ofrece miles de formas de compartir un mensaje, pero para tu suerte, te ofrece al mismo tiempo miles de formas de cuestionarlo todo. Otro asunto es que quieres hacer el trabajo de saber la verdad, porque quieres saber la verdad, ¿no? Ya. Pero ¿por qué elegir contarlo siempre desde una perspectiva tan polarizada, tan extrema y exagerada cuando se trata de una idea? Pues porque el miedo, el asco, la ira en algunos casos alargados en el tiempo se transforman en odio y el odio es uno de los sentimientos más fuertes del ser humano. Da igual lo que las películas de Disney te quieran contar, el odio es más fuerte, más persistente, más visceral, más con frecuencia irracional. Este último te interesa si de compartir ideales se trata. Con el odio logras que el mensaje cale más profundo, dure más tiempo y se justifiquen los medios. No necesitas argumentar nada, necesitas etiquetas y titulares, el resto se mueve solo. Además, el odio capta mejor la atención del público y Facebook lo sabía muy bien. Frances Haugen, una ex trabajadora que salió a denunciar las malas prácticas de la empresa, contó, entre otras cosas, que Facebook sabe, como imagino que saben todas las redes sociales, que el contenido sensacional, extremista y erróneo atrae a más gente. El algoritmo basado en las interacciones, comentarios, me gusta y compartir, recompensa indirectamente ese tipo de contenido. Dado que no diferenciaba buenos de malos comentarios, sencillamente comentar para corregir esa información o para remarcar lo tonto que es llamar terroristas a los transexuales por 4 casos en 5 años, provocaba que se publicitara más. Lo que, dicho simple, significa que tanto Facebook como TikTok como Instagram tienen un algoritmo que beneficia el odio, el miedo, los extremos, la polarización, lo ridículo. Temas que por su naturaleza provocan más indignación, porque sí, recuérdamelo que se me ha olvidado. ¿Cuántos géneros había? Súmale además anonimato y ahora ya sabes por qué el gobierno se interesó tanto por controlar Twitter. Tenían tanto miedo de que las redes sociales como Twitter fueran un nido de noticias falsas que decidieron intervenir para ser ellos quienes creasen esas noticias falsas. Y no te confundas. Aquí quiero aportar mi granito de odio. Está mal dicho el término género, porque los humanos no tenemos género, tenemos sexos. La gente está agarrando sexo, orientación sexual y lo entremezcla de forma errónea y por eso utilizamos la palabra género. Pero no, eso está muy mal planteado. Está el sexo, el biológico. No el asignado a nacer, es con el que naces, nadie te lo asigna. Bueno, la biología tal vez, pero ya sabemos que la biología no es una entidad que decide qué cosa va a hacer o no va a hacer. Simplemente naciste hombre o mujer. Orientación sexual es lo que te decide a qué casa te quieres chingar. Hasta ahí. Luego está la idea esa que nos quieren colar de que no. Es que el género lo que pasa es que las ideas que nosotros tenemos sobre lo que determina que un hombre o una mujer son fruto de la propaganda de la sociedad que se nos ha asignado desde chicos, a pesar de que varios experimentos y distintas sociedades han demostrado de que eso es una idea errónea, que los hombres, o sea, que los niños, desde niños, ya tenemos inclinaciones a cierto tipo de actividades y comportamientos, igual que las chicas, pero nos quieren vender la idea de que no, es la sociedad la que nos moldea así. Y los propios experimentos de movimientos progresistas, como el de ese psicólogo hijo de puta, terminan desmintiéndolo, pero no, es más fácil simplemente mentir y directamente querer seguir con la idea de que no, el sexo, la orientación sexual y todo eso, eso es un constructo de la sociedad que te asignan desde niño. No es simplemente que la biología funciona así. El género no es el sexo natural. Pues, como digo, porque está sexo y orientación sexual. Pero ¿qué pasa si mezclamos ambos términos en una neolengua? Lo llamamos géneros. ¿Ves? Ahí es donde cambia la cosa. O sea, estamos tan ocupados utilizando solo hay dos géneros, el género esto, el género aquello y otro, etcétera, que ya nos olvidamos el origen de la palabra género. A la final Trilaya que tiene razón, mira cómo funciona la propaganda. Y para ponerme más Don Masadín, Don Carajito Edgy, existe dos géneros, dos sexos, existen dos sexos, distintas orientaciones sexuales. Y va a ser el chiste de que existen dos sexos y 120 formas de ser gay, pero en realidad existen dos sexos, alguna que otra orientación sexual y un montón de fetiches que quieren pasarlo por heteros. El interés del gobierno en las redes sociales no es la de recolectar información, eso lo pueden hacer simplemente comprando los datos. Los servicios de internet recolectan tu información, compañías como Team Camry compran esos datos, los procesan y después los revenden. Seguro que no accediste a que se pudieran vender, pero como si importara. No necesito preguntarlo, Robma. Yo tuve una jefe que me trataba de la puta mierda, pero también me trataba de mucho cariño. Dirás, Leca, ¿por qué? Porque esa jefe tenía trastorno de bipolaridad. Fue de los trabajos más what the fuck que pude tener. No trabajen con una morra con trastorno. Es más, ahora que lo pregunto, ¿por qué putas tenía por qué una tipa ascendió a jefe y tenido trastorno de bipolaridad? Ahora, retomo los archivos de Twitter, el mejor ejemplo de propaganda que tenemos en los últimos tiempos. Pongo la primera sección como recordatorio. 1. El portátil de Hunter y el equipo de Biden diciéndoles qué tweets tenían que borrar, incluyendo las fotos de Hunter desnudo, claro. 2. Las listas negras y blancas secretas. 3, 4 y 5 hablan de cómo retorcieron las políticas para sacar a Donald Trump de Twitter. 6 y 7 habla de cómo colaboraban estrechamente con el FBI y las agencias de seguridad nacional. El famoso backdoor que tienen todas las redes sociales y algunas empresas como Google. ¡Sorpresa!
Te vigilan, sí. 8. Más alarmante que el anterior, Twitter colaboró con esas mismas agencias para difundir propaganda. Por ejemplo, crearon 52 cuentas árabes falsas para difundir el mensaje que les interesara en todo momento. Después, Twitter las ponía en una lista blanca para que se difundieran y llegaran a ser trending. Esto lo hicieron durante 3 años. 9. Lo mismo que el anterior, pero hablando de su relación con la CIA. 10. Twitter moderó excesivamente el contenido relacionado con el COVID, eliminando ya no solo noticias falsas, sino cualquier crítica, como hemos visto con lo de las listas negras y el caso del Dr. Bhattacharya. 11 y 12. Comenta cómo el gobierno les pidió que crearan cuentas rusas falsas y crearan una conspiración. Además, les pedían que añadieran en la lista negra ciertos periodistas. 13. Twitter eliminó a los profesionales que decían que al final, incluso sin vacuna, con el tiempo se creará inmunidad natural al COVID. Lo de la inmunidad de rebaño y esas cosas, y mentira no es, pero también te puede matar más fácil, una cosa no quita la otra. Con miedo a que se volviera viral y nacieran más antivacunas, decidieron etiquetar esos tweets como engañosos. 14. Sobre el Russian Gate dijeron que Twitter estaba lleno de bots de Rusia para ayudar a Trump a ganar las elecciones, lo de antes. Twitter intentó hacer lo correcto, diciéndoles que no había evidencia de esos bots y tampoco los crearon como les habían pedido, pero la respuesta que les dieron fue: vosotros os calláis. Aquí es cuando Twitter empezó a comprender que había creado un monstruo. Como dijeron en uno de los mails, la receta perfecta para las teorías de la conspiración, un gobierno manipulador y una red social sumisa. Aún así, se mantuvieron en silencio, obedientes y serviciales. Bien, continuando desde ahí. 15. El gobierno seguía empeñado en hacer creer que había una conspiración de bots rusos. Hamilton 68 supuestamente realizó esa investigación y dedujeron en su presentación que Twitter estaba lleno de ellos. Con esto, los archivos de Twitter, se supo que la información era falsa. Esas cuentas se asociaban con personas de derechas, extremistas, puede, pero no de Rusia, sino de Estados Unidos, los Make America Great Again, los MAGA. Lo que hicieron con esto fue una campaña de desprestigio, esencialmente, denigrar a los conservadores haciéndolos pasar por bots y que sus opiniones no importasen. ¿Y quién financió el estudio de Hamilton 68? Lo digo como si fuese un gran secreto, sí, el Estado. Intentaron ocultarlo financiando un grupo que financiaba a otro que financiaba a Hamilton, pero al final fue lo mismo, pero con más pasos. 16. El senador de los Estados Unidos, Angus King, dio a Twitter una lista de 354 nombres que quería ver eliminados de la plataforma. Y para mostrar que no solo era un problema de la izquierda, el republicano Mark Lindsey le dio a Twitter una lista de 14 personas que quizá tendrían que vigilar y eliminar. Las razones para eliminarlos no violaban ninguna norma, así que tampoco podían hacer nada. 17. Quizá por la anterior, por la falta de motivos para banear a alguien, intentaron algo nuevo. Otra vez, pasaron varias listas a Twitter. Una con 40.000 nombres de fanáticos que apoyaban el nacionalismo hindú. Otra con 5.500 nombres de cuentas chinas sospechosas. Otra con 499 personas por dar información errónea sobre Irán. El chiste es que entre todo ese gran montón, intentaron añadir personas que no tenían nada que ver con esos movimientos y sus nombres de usuario daban una ligera pista. Un fanático hindú que se llamaba Matt American, otro que se llamaba Trumpit, Right to Liberty, y muchos de ellos con banderas de Estados Unidos. Cualquiera diría que su nacionalismo no era el hindú, precisamente. Y entre las cuentas chinas intentaron colar 3 trabajadores de la CNN. Algunos de los motivos que dieron eran: uno, retuiteó un meme sobre Palestina. Otro, seguía demasiadas cuentas de diplomáticos chinos. Otro, por utilizar el hashtag iraníes debaten con Biden. Otro, utilizó Telegram para comunicarse. 18. Más censura, más control. Financiaron con dinero público un estudio con la supervisión de Twitter, Facebook y Google que dijera que para eliminar la desinformación el Estado debería tener acceso total a la información de los usuarios, aun si eso significaba perder algo de libertad. Seguidamente, una vez terminado ese trabajo totalmente honesto, esas mismas personas pasaron a realizar conferencias en algunas universidades. El problema de la confianza. ¿Cuál es el rol del gobierno de Estados Unidos en facilitar un consenso y reducir la polarización en casa? Fácil. Su rol es el de vigilarte constantemente aun si con ello pierdes libertad. Gracias por venir a mi charla TED de propaganda gubernamental financiada con vuestros impuestos. 19 y último. En un extremo aún más exagerado de paranoia contra la desinformación, un proyecto creado en la Universidad de Stanford llamado Virality Project recomendaba tomar medidas incluso contra las historias reales que pudieran generar dudas. Esas historias reales censuradas eran los que hablaban de inmunidad natural, personas que contraen el virus aún vacunadas, efectos secundarios reales, la eficacia de... Sí estoy, pero estoy centrado en escuchando cada cosa que está diciendo aquí en 3 líneas. La segunda y tercera vacuna, cuestionar el pasaporte del COVID, cuestionar la necesidad de vacunar a los niños, resaltar que alguien murió después de la vacuna. Todo eso se catalogaba también como desinformación, lo que servía para eliminarlos de la plataforma, que todo se ha dicho no solo era Twitter. YouTube, Facebook, TikTok también se incluyen. Pasaron a moderar el contenido no por su falsedad, sino por la narración que tenga, baneando también a los que simplemente hacían preguntas porque, claro, todo el mundo sabe que esa es una táctica común de la desinformación, hacer preguntas. Así que, resumiendo, no querían combatir la desinformación, lo que querían era sumisión. Tremendo. Pero antes de que comiences a justificar tu afiliación política tienes que saber una cosa. No ha cambiado nada desde que Elon compró Twitter. Si caso ha empeorado. La página de noticias Platformer está revelando nuevas listas blancas, 35 personas que tienen más facilidad para llegar a todo el mundo, entre ellos el propio Elon Musk. Puedes ver también a LeBron James, el presidente Joe Biden, Alexandria Ocasio-Cortez, MrBeast, Ben Shapiro. Si te fijas en la lista verás una mezcla de celebridades, políticos y personas random que apoyan a Trump. Pero no te dejes engañar, esto no es igualitario. Como cuando el gobierno pasaba listas de nacionalistas hindúes para secretamente banear los MAGA. Esta lista está únicamente creada para que
que cuando le llamen la atención diga que es imparcial. Y todo porque al niño Elon no le veían tantas personas como cree merecer. Y se puede saber porque ahora el código es abierto, solo basta que alguien con paciencia lo mire un rato. Pero que no se diga, tú también puedes tener tu pequeña ventaja en Twitter por solo $8 al mes. Elon dijo en un tweet que el día 15 de abril solo las cuentas que paguen aparecerán en recomendados y del mismo modo solo los que paguen podrán votar en las encuestas. La excusa es eliminar los bots, porque no hay ninguna otra manera de hacerlo que no sea pagando, solo esta. No mires hacia los lados, solo hay esta solución. Según lo veo yo, esto no soluciona nada. Increíblemente, una vez ¿Sabe cuál fue la solución de los que utilizaban bots? Pagar cuentas premium para los bots. Y ahora sale rentable porque esos bots monetizan. más, lo empeora. Cuando el que tenga dinero quiera invertir en bots, le costará un poco más de dinero verificarlos, pero a cambio tendrá más credibilidad porque el genio Elon acaba de asegurarle al mundo que las cuentas verificadas no son bots. Es interesante ver que cuando Elon amenazó a las grandes marcas con cobrarles $1000 al mes por el verificado, tuvo que retroceder y replantearse regalárselos a los más grandes, viendo que no iban a pagar. Eso habría supuesto un problema. Ver grandes marcas y celebridades sin verificados le habría restado importancia, y no verías a tantos randoms pagando $8 al mes para que sus opiniones de mierda sobresalgan un poco más que el resto. Regalándoselos creas la visión errónea de que a todos les parece bien, cuando no es así. Como ves, el favoritismo y la censura nunca se fue, solo cambió de lado. Ahora hablando en general, la narración importa, sí. Yo no iría tan lejos como para censurarlo como hizo Twitter, pero tenían razón en que la forma importa. Eso es algo curioso. Antes en Twitter, las opiniones de derechas eran directamente sepultadas por la plataforma, mientras que se exacerbaban las opiniones de la izquierda progresista. Luego llegó Elon y, oh, mira, aquí estoy, ahora hay neutralidad. Resulta que las opiniones de la gente de izquierda progresista suelen ser minoría, mientras que las opiniones de gente que estaba, no solo de derecha, de gente que está en contra del movimiento WOW son mayoría. Bueno, si tenemos opciones, o decir, no, esta plataforma es neutral y se demostró que la gente de opinión de izquierda progresista es minoría, mientras que las opiniones que están en contra del progresismo son la mayoría de la sociedad y por eso ya no tienen tanto voz y voto en Twitter, que siguen habiendo, siguen jodiendo. Digo, mira, por algo sale el meme de si tiene la bandera de Palestina, la bandera trans, la bandera de Rusia, la bandera esta ucraniana, la bandera israelí, la bandera de otro aquello. Pero vos sabés que la gente no se pone en conjunto, se pone o sea, el meme de si tiene estas banderas en su perfil, vas a escuchar la opinión más pendeja del mundo. Bueno, de algún lado salió ese meme, ¿no? Pero puede que en verdad sea así y que genuinamente la opinión de esta gente sea minoría o en realidad simplemente es que se volteó la tortilla. Ya las opiniones de esa gente es la que se está sepultando y las opiniones más en contra de dicho movimiento son las que se están haciendo más populares en Twitter. ¿Quién sabe? ¿Qué opina de Blue Sky? A ver, es un hervidero de fanático de Nintendo y Genshin Impact. O sea, hermano, yo cada vez que escucho de algo o de alguien de Blue Sky no es por cosas bonitas. La narración en un titular te puede decir, Además de que es un hervidero de gente que le gusta hablarse sus propios pedos. como este artículo, que las mujeres tienen más probabilidades de ser despedidas en los despidos que están haciendo las grandes compañías. Dicho así, es fácil desviar la atención y pensar que las mujeres una vez más son las víctimas, cuando la realidad, si no vas en modo speedrun por la vida y te paras a leerlo, dice que los despidos se hacen de los departamentos que menos impactan a la empresa, como el de relaciones públicas, departamento que contrata más mujeres. Así que ese beneficio de ser más contratadas para ser la imagen de las empresas por ser mujeres, les hizo estar sobre representadas en esos departamentos que son los primeros en recortar cuando hay problemas. Y no habría ningún problema, siempre y cuando lo leas, si es que lo haces, claro. Y no te contentas solo con el titular, que es lo que te muestran en las redes sociales. Esta forma de hablar es la que puede llegar a distorsionar el mundo, la que te da etiquetas para defenderte y atacar, la que guía el pensamiento para que te Es que muchos se pasaron a Blue Sky más que nada por llevar la contraria a los Musk. Por eso tanto se fueron a Blue Sky. centres en una parte muy pequeña de un problema mucho más grande, dándote cuenta de que si te paras un momento a pensar, no has tenido un solo pensamiento original desde que eras niño, sobreviviendo cada día con los eslóganes necesarios para no perder la cabeza ante la complejidad que supondría cuestionarlo todo. Tremendo video Trilén se mandó acá. Aunque creo que este video ya lo había visto hace unos cuantos años. Pero hoy, recordar es vivir.